Hola, yo soy Ander y os voy a explicar mi propuesta de solución para esta tarea evaluativa 1 de la unidad 5 de programación. Bueno, vamos a seguir un poco las indicaciones de desarrollo y vamos a ir siguiendo si se cumplen los requisitos o no. Vale, lo primero que se pide es crear todas estas constantes, que son las que hemos creado en esta apartado de aquí, lo que venía creado ya en la plantilla, y analizar si modificando algunas de estas dos el programa sigue funcionando. Como esas dos constantes solo se tienen en cuenta en el último apartado de aquí para evaluar si el codón es válido o no, pues las hemos indicado aquí dentro de las normas, entonces debería funcionar cambiando su valor. Entonces vamos a tener en cuenta 6 y porcentaje lo vamos a subir a 40. Entonces, clear, ejecutamos aquí y vemos que esto mostramos el fichero, le damos el fichero de salida y el programa sigue funcionando, ¿vale? Lo único que evaluará si el porcentaje de para proteínas es mayor del 40% y si tiene más de 6 codones, pero sigue funcionando. Bueno, se utilizan al menos los siguientes arrays, ¿vale? Se pide crear al menos estos tres arrays. Uno para contar, bueno, los tres los hemos creado dentro de el método que podríamos decir que es el método principal que se lanza a través del main, ¿vale? Que es el método proceso de secuencia. Y aquí, bueno, creamos uno para contar cada tipo de letra, contador nucleótidos, otro para los porcentajes de, de masa, que es este de aquí, porcentaje de masa, y otro para listar los codones, que es este de aquí. Vale. Hemos creado algún array más en los métodos secundarios que se lanzan a partir de este método principal, por ejemplo, para las masas parciales, para antes de hacerlas, antes para devolverlas al main, ¿vale? Para calcular las masas parciales respecto a cada esto y devolverlas al main. Pero esos son los tres que hemos utilizado. Después, realiza el programa por partes, utiliza métodos con parámetros y returns. Bueno, la mayoría de los métodos, a ver, estos de aquí que se utilizan los métodos prácticos, proceso de secuencia, por ejemplo, tiene todos estos parámetros. Y después, los métodos que se ejecutan desde el proceso de secuencia, por ejemplo, contar nucleótidos, recibe estos parámetros de aquí y no funciona con ningún return, es una sentencia void, pero este de aquí, por ejemplo, que devuelve la masa total, ¿vale? Un objeto de tipo doble. Aquí, por ejemplo, devuelve un array de tipo double. Aquí, por ejemplo, devuelve un array de tipo string. ¿Dónde está el return aquí? Aquí está el return. Y aquí devuelve un objeto booleano, una respuesta booleana. Si es true o false. ¿Vale? Entonces esto se cumple también. Para conseguir la máxima nota deberás tener los métodos proporcionados al fichero inicial y al menos dos métodos más. Bueno, pues como hemos visto aquí tenemos varios métodos más, ¿vale? Entonces esto los hemos creado. El método para contar los nucleótidos, el método para calcular la masa total, el método para calcular los porcentajes y el método para generar los codones y el método para evaluar si es proteína o no el objeto o la secuencia en cuestión, ¿vale? Al menos uno tiene que devolver un array y otro recibir un array. Pues por ejemplo, el método calcular porcentajes recibe varios arrays, estos dos, y devuelve un array. El más nuc es un array con las masas parciales de las diferentes nucleótidos. Entonces este valdría. Se creará el método escribir fichero y se le llamará una única vez. Vale. Pues esto lo que dice es que se tiene que ejecutar una única vez. El método escribir fichero se ejecuta aquí. Al final del método de proceso de secuencia se ejecuta el método escribir fichero, se le pasan todos los datos que necesita y aquí es donde se muestra lo que hace, pues muestra insertar en el fichero todos estos datos con el formato que le indicamos. ¿Vale? Eh, ¿Vale? Existe un único objeto escáner. Bueno, el único objeto escáner que hemos creado lo hemos creado aquí, dentro del main, ¿vale? Y lo hemos ido pasando a los métodos que lo han necesitado. Por ejemplo, el método que era el fichero necesita este objeto escáner, entonces hemos pasado aquí, escáner consola. El método print string, el método abrir fichero salida también necesita este objeto, entonces hemos pasado aquí el objeto escáner y lo hemos utilizado, ¿vale? Y en principio eso sería, ¿vale? En cuanto a las calificaciones, bueno, como ya hemos visto que he cumplido con todos los requisitos que se pedían en el ejercicio, incluso he creado algún método más, eh,
más arrays también de los que se pedían, y creo que el método, el programa es un programa bastante limpio con métodos bastante cortos, ¿vale? El método más corto, más largo creo que es este de aquí, y se ve que tiene un código bastante bien estructurado y breve. Entonces creo que debería tener una máxima nota en todos los apartados que se mencionaban. Eh, en cuanto al uso de la IA, solo la he utilizado una vez porque he tenido problemas para conseguir los resultados de las masas parciales, ¿vale? Me está redondeando las masas parciales una masa de 30,55% a 30,5% y no era capaz de dar con la tecla. Entonces he conseguido, sé que lo habíamos dado en algún tema, pero estaba un poco bloqueado con ese tema. Entonces he tenido que tirar de la IA para hacer este redondeo de la masa parcial y conseguir lo que esperaba que mostráramos, el, bueno, el texto que se esperaba mostrar. En cuanto a la opinión personal, creo que ha sido una tarea evaluativa bastante interesante para practicar el tema de los arrays, de pasarlos como parámetro, de saber el paso por referencia o el paso por empezar a controlar el paso por referencia o el paso por parámetro, y creo que está bastante correcto, así que estoy bastante satisfecho con este ejercicio.